Ya, seguiremos. Vamos a realizar este ejercicio. Lo primero que hacemos es nombrar los nudos. Vamos a decir este nudo, nudo A, nudo B, nudo C. Acá me faltaba el ángulo. Yo voy a estar a una inclinación 30 grados 0. Ya, listo. Ok, entonces ya tenemos nudo A, nudo B, nudo C. Acá nudo A, nudo B y nudo C. Esto tiene un ángulo de 30 grados. Listo. Previamente a esto les quiero indicar lo siguiente. Como ven en este caso, tenemos esta parte de la carga rectangular que pareciera que estuviera volando, ¿no es cierto? Esta parte de acá está en el aire, por así decirlo, esa carga rectangular está en el aire. Esto no se presenta en la vida real, ¿ya? Este tipo de cargas generalmente no existen. Las que sí existen son las que están proyectadas en la viga. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver cómo convertir para que ustedes vean la realidad. Entonces acá. Nosotros tenemos esta carga de 3 toneladas que está en el aire, que no se presenta en la realidad, pero sí se analiza, por ejemplo, la carga de viento, tenemos también cargas de nieve, que inicialmente están como les muestro acá, en el aire, pero no es como originalmente sucede, ¿no? Porque si vamos a tener un viento, imaginen que esto es la parte de un techo, el viento va a venir a afectar al techo directamente, no se va a quedar como estamos viendo acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podemos pasar de esta carga en voladizo a una carga proyectada en la viga? No es complicado, ¿ya? Lo que sí no es el mismo valor, es decir, esto no va a ser un valor de 3, va a tener otro valor esta carga. Para esto, entonces, lo único que tenemos que saber es que si la dirección de mi carga está yendo en este sentido, para yo proyectarla tiene que mantenerse el mismo sentido. Por ejemplo, si yo tengo acá la viga inclinada y, a ver, tengo este sentido de mi carga, ¿ok? Es medio horizontal. Entonces, para proyectarlo, se va a mantener el sentido de las carguitas, que era horizontal, y simplemente lo vamos a proyectar en la viga. Eso es lo más importante que ustedes tienen que entender. Ya lo demás es sencillo. Entonces, nuestro caso es el siguiente. Nosotros conocemos la carga y también conocemos la proyección horizontal, ¿no? Que tiene un valor de 1.2. Listo. Entonces, lo único que vamos a hacer acá para poder volverlo equivalente a otra carga es igualar las resultantes de ambas cargas. Lo vamos a llamar resultante 1 y a esta resultante 2. ¿Y cuál es la resultante? La resultante es el área de la carga, ¿no es cierto? Es por eso que tiene que mantenerse la misma dirección de la carga, porque se igualan las resultantes, ¿ya? Resultante 1 acá y acá resultante 2. Entonces, para el lado izquierdo, la resultante 1 va a ser la carga de 3 por su base, que en este caso es 1.2. Nada más. Ya tenemos el valor de la resultante R1. Para la resultante 2, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a la carga Q por su base. Y su base de esta carga proyectada es igual a la longitud inclinada de la barra, ¿no? Acá, la longitud inclinada, que lo llamaremos L. ¿Listo? Entonces tenemos que encontrar el valor de L. Ya tenemos acá que esto vale 1.2 y su vertical vale 2.5. ¿No es cierto? De este lado. Ya nos dan esos valores. Por lo tanto, la longitud L va a ser igual por Pitágoras, ¿no es cierto? 1.2 al cuadrado más 2.5 al cuadrado. ¿Cuánto les da la longitud de L?
Dele, no, sí. Sí, L. 2.77. Ya, 2.77 metros. Entonces, ya tenemos por geometría que la longitud L es 2.77, que es la base de esta carga proyectada. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto simplemente es una igualdad. Tenemos que despejar el valor de la carga Q. ¿Cuánto les da? 3 por 1.2 dividido entre 2.77. 1.30. 30. 1.30. Ya. Acá entonces 1.30 toneladas sobre metro. Listo. ¿Qué hemos hecho? Hemos proyectado esta carga que estaba volando a la viga inclinada. ¿Por qué nos sirve esto? Nos facilita para no confundirnos. Uno, ¿cuál es la ventaja? No confundirnos en las cargas. Y otro es que también nos facilita para el cálculo de fuerzas internas. Porque la mayoría quiere hacer su corte de este lado. Acá ya lo está realizando el corte. Y luego se pierde y dice, oh, ¿cómo tengo que hacer esta carga que está volando? Entonces, para no tener esas confusiones, ya lo vamos a volver para acá. La carguita, pero proyectada. Ya iban a ver a qué tipo de confusiones me estaba refiriendo. Entonces, acá ya directamente lo vamos a proyectar. Pero recuerden que la carga proyectada ya no vale 3 toneladas, ¿no? Este caso vale 1.30. Listo, acá vamos a ponerlo, una proyección de más o menos así. Ojo que esto es vertical, ¿no? Este es 1.3. Están seguros, ¿no? Que es 1.3. Ya, listo. Entonces ya tenemos la carga proyectada. Ahora, vamos a encontrar las reacciones en los apoyos. La vertical en A tiene una, perdón, el apoyo fijo tiene una vertical en A y una horizontal en A. El apoyo es lo mismo, tiene una vertical en C y una horizontal en el punto C. Les decía, cuando ustedes vean vigas inclinadas, lo primero que tienen que hacer es primero la geometría. Y en la geometría vamos a encontrar el ángulo de inclinación y la longitud total. Ángulo de inclinación tangente a la -1 de cateto opuesto 2.5 sobre 1.2 tiene que estar en D, su calculadora. Y para la longitud ya tenemos la longitud que lo habíamos encontrado previamente acá por Pitágoras, que era 2.77. ¿Cuánto les da el ángulo alfa? Y 64.36. 36 grados. Listo. Entonces ya tenemos la geometría. Ahora sí, empecemos a analizar. Decimos, tenemos las tres ecuaciones de la estática, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, la sumatoria de momentos en algún punto igual a 0 y solamente tenemos tres ecuaciones por estática, pero tenemos cuatro incógnitas, acá dos y acá dos. No podemos resolver cuatro incógnitas con simplemente tres ecuaciones. Entonces, se nos añade una ecuación extra por el guiado, ¿sí? Que es la siguiente, sumatoria de fuerzas en el eje del guiado, que lo vamos a llamar eje U, igual a 0. Entonces, su eje U va a ser este, ¿no? El eje U. ¿Cuál es la característica de añadir esta ecuación? Que esta sumatoria simplemente vamos a hacer a un lado de la barra o al otro lado.
pero no podemos hacer a ambos, ¿ok? Entonces, voy a remarcar acá mi eje U que les estoy diciendo. El eje U va a ser el eje del guiado, en el cual estamos liberando la traslación. Este es mi eje U. Entonces, yo puedo hacer sumatoria de todas las fuerzas que se encuentren en este eje, pero solamente a un lado o al otro, pero no a ambos. Es la diferencia de las ecuaciones de la estática. ¿Listo? Entonces, ya tenemos 4 ecuaciones para 4 incógnitas, por lo cual ahora sí podemos resolver. Esto es lo que ustedes tienen que usar en su práctica necesariamente. Tienen que añadir una ecuación, 2 ecuaciones por la articulación que se les presenta en el medio y una ecuación por el guiado, aparte de las 3 ecuaciones de la estática. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer. Ok, entonces ahora analizamos. Lo que buscamos es que en lo posible, en cada ecuación simplemente tengamos una incógnita, lo cual en este caso no va a ser posible. Si yo hago momentos en el punto A, tengo 2 incógnitas. Si hago sumatoria de fuerzas verticales, tengo 2 incógnitas, como es el caso de las horizontales. Y si hago sumatoria de fuerzas en el eje U para un lado, voy a tener 2 incógnitas, o para el otro lado también tengo 2 incógnitas. Por lo tanto, necesariamente vamos a tener un sistema de 2 por 2. ¿Ok? Entonces, para la sumatoria de fuerzas en el eje U, ¿ok? Vamos a buscar directamente hacer para este lado o para el otro. ¿Cuál nos conviene? Nos conviene en donde exista menos fuerzas verticales y horizontales. ¿Por qué? Porque las tenemos que proyectar al eje U. Entonces, donde tenemos menos fuerzas es al lado izquierdo, porque solamente tenemos la vertical, la horizontal y la carga de 3 toneladas. En cambio, si vamos a hacer al lado derecho, vamos a tener la carga rectangular, la horizontal en C, vertical en C, y de paso esta vertical de 1.3, que es perpendicular a la viga también. ¿Ok? Entonces acá esto perpendicular. Listo. Entonces, vamos a hacer, primero vamos a usar nuestra ecuación adicional, pero el lado izquierdo, en el cual vamos a tener 2 incógnitas. Si yo tengo que buscar ahora otra ecuación que tenga las mismas incógnitas que la ecuación 1, es decir, la horizontal y la vertical. Si yo hago momentos en el punto C, voy a tener las mismas incógnitas, ¿no? Entonces acá digo punto C. Esta va a ser mi ecuación 2. Y a cualquiera, esta puede ser la 3 y esta la 4. Como ya voy a conocer una vertical y una horizontal, puedo hacer cualquiera de las 4 ecuaciones. Entonces empiezo. Y mucho ojo con esta ecuación adicional que estamos haciendo. ¿Ya? Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje U igual a 0 con sentido positivo a ese lado. ¿Listo? Entonces empezamos. Ojo que es al lado izquierdo. Solamente van a entrar estas fuerzas de acá. Lo voy a copiar mejor el esquema para que se entienda mejor. Lo voy a poner acá. Un poco más pequeño. Listo. No necesito esto. Tampoco esta parte. Listo. Entonces ya tengo mi esquema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trasladar el eje U, ¿ya? A todas las fuerzas que tengamos. Acá lo vamos a trasladar a este punto. Y si se dan cuenta, acá vamos a tener una resultante de la carga rectangular. Entonces, en ese punto también vamos a trasladar este eje U. Listo, ya hemos trasladado nuestro eje U a todas las fuerzas que tenemos. Ahora lo único que tenemos que hacer es proyectar sus componentes. ¿Cómo vamos a hacer eso? A ver, lo haremos con un celeste, con este celeste.
Para la horizontal en A, tenemos que proyectar. ¿Cuál componente vamos a usar? Esta que va a estar paralela al eje U. Lo mismo para la vertical, vamos a usar esta que es paralela al eje U. Y para esta otra vamos a usar este otro, ¿no? Entonces estamos usando la componente del eje U. Ahora viene lo más importante, ¿dónde se encuentra el ángulo? Si acá nuestro ángulo era de 30 grados, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Estamos diciendo que tenemos esto de 30 grados. Generalmente no se va a presentar lo mismo. Entonces podemos hacer por ángulos opuestos, prolongamos y prolongamos y tenemos acá se encuentra el ángulo de 30 grados. O el otro artificio es la perpendicular de ambas rectas. La perpendicular de esta recta, prolongamos, la perpendicular de esta recta, prolongamos y acá se encuentra el ángulo de 30 grados. Y lo mismo podemos hacer ángulos opuestos y tenemos el ángulo de 30 grados. Ahora sí, entonces buscamos. Acá tenemos el ángulo de 30 y por opuestos acá se va a encontrar el ángulo de 30 grados, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo, acá vamos a hacer perpendicular, perpendicular se va a encontrar aproximadamente por acá el ángulo de 30 grados, entonces estaría acá nuestro ángulo de 30 grados. Para este caso, si acá vale 30 grados, lo restante acá estaría nuestro, bueno, eso sí, nuestro ángulo de 30 grados. Listo, ya tenemos nuestros ángulos. Ahora simplemente tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas. La horizontal en A, pero su componente coseno del ángulo de 30 ingresa a la sumatoria de fuerzas. Estoy ingresando esta componente. Positivo. Positivo también va a entrar la componente de la vertical en A, pero en este caso es seno de 30 grados. Negativo ingresa la resultante de la carga rectangular, que es 3 por su base, y la base es de 3.5. Esta es nuestra resultante, pero no nos sirve la resultante, lo que nos sirve es su componente seno. Seno de 30 grados. Listo. Esto entonces igualamos a 0. Y ya tengo mi ecuación. Mi primera ecuación, coseno de 30 vale 0.866 de la horizontal en A, más el seno de 30 grados vale 0.5 de la vertical en A. Vamos a igualar a todo esto por 3 y por 3.5. Negativo al otro lado pasa con positivo, 5.25. Entonces esta es nuestra primera ecuación. Ecuación número 1. Nuestra segunda ecuación hemos dicho que va a ser la sumatoria de momentos en el punto C igual a 0. Positivos para ese lado. Empezamos. Momentos en el punto C. Vertical en A por el brazo 4.7. Vertical en A por el brazo 4.7. Positivo. Positivo la horizontal en A por su brazo 2.5. Horizontal en A por el brazo 2.5. Menos la resultante de esta carga 3 por 3.5. 3 por 3.5. Y por el brazo, la mitad de 3.5 es 1.75, pero como estamos haciendo momentos en el punto C, tenemos que sumar la distancia 1.2 y nos daría 2.95. Negativo, la carga de 1.3 por la longitud L, 2.77, que esa es la resultante, menos
1.3 por 2.77, que llega a ser la resultante de la carga proyectada, y por su brazo, 1.2 entre 2. Ahora, lo que yo quiero que ustedes entiendan, cuando tengamos cargas proyectadas, no se hagan mucho complejo, ¿ok? Entonces va a estar por acá la resultante de esta carga. Y bien, pueden dividir la base, que es 2.77 medios, y proyectarla en su coseno del ángulo alfa, que va a ser lo mismo que esta proyección horizontal entre 2. ¿Ok? Entonces simplemente vamos a tomar ya la proyección horizontal 1.2 dividido entre 2. Lo mismo para cargas triangulares, pero en este caso tiene que ser entre 3, ¿no? Para cargas triangulares. 1.2 entre 2. Negativo. Esta carga de 1.3, que es una carga puntual, no ingresa porque está actuando en el mismo punto y tenemos un momento nulo. Listo. Entonces acá directamente igualamos a 0 y lo vamos a ordenar como lo hemos hecho en la primera ecuación. 2.5 de la horizontal en A más 4.7 de la vertical en A igual. Ahora sí tenemos que sacar 3 por 3.5 por 2.95 más 1.3 por 2.77 por 1.2 entre 2. Pasamos al lado contrario con signo positivo, 33.1356. Entonces acá ya tenemos nuestra ecuación número 2. Como ya tenemos un sistema conformado de 2 por 2, las mismas incógnitas, podemos encontrar el valor de la horizontal en A y de la vertical en A. Para los que tengan la calculadora Casio, tienen que apretar Shift, tienen que apretar directamente menú, A, sistema de ecuación lineal, número de incógnitas 2, e ingresan todos los coeficientes que tienen. 5.25, 2.5, 4.7, 33.1356. Ahora, si nos quieren impresionar, también lo pueden realizar de forma manual. 2.875. Y esto tiene un valor de 5.521 toneladas. Ya tengo entonces el valor de la horizontal en A y de la vertical en A. Por último, ya usamos cualquiera de las dos, sumatoria de fuerzas verticales. ¿Sí? Primero usaremos esa. Vertical en A más la vertical en C, menos las resultantes de las cargas. Vertical en A más la vertical en C, menos 3 por 3.5, menos 1.3 por 2.77. ¿Y qué más? Acá tenemos una carga perpendicular a la viga. Y ahora la pregunta es la siguiente. Y la persona que me responda va a tener 5 puntos. ¿Puedo proyectar esta carga de 1.3 en componente vertical y horizontal? ¿Alguien? ¿Nadie? Ya. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. La respuesta es sí, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tenemos nuestro eje. Este tiene un ángulo alfa. Este ángulo puede ser nuestro ángulo beta. Sí podemos proyectar en su vertical y en su horizontal. Lo único que necesitamos es el ángulo beta, que sería 180 menos 90 menos el ángulo alfa. Y el ángulo alfa era 64,36.
Entonces, esto es 90 menos 64.36, 25.64 grados. Como estoy haciendo sumatoria de fuerzas verticales, la única que va a ingresar a la ecuación va a ser la componente seno del ángulo beta. Negativo 1.3 seno del ángulo beta, 25.64 igual a 0. Ya conozco la vertical en A, entonces díctenme cuánto le sale el valor de la vertical en C. Lo mismo, luego hago la sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, positivos para ese lado. No, y va a ingresar, a ver, la horizontal en A, la horizontal en C y la componente horizontal de 1.3. Vayan calculándomelo. Horizontal en A más la horizontal en C menos 1.3 coseno del ángulo beta, 25.64 igual a 0. Ya conozco mi horizontal en A, entonces acá puedo encontrar mi horizontal en el punto C. ¿Cuánto les da, chicos? Ya, la vertical en C y la horizontal en C, ¿cuánto les salió? A ver, si nadie me lo ha calculado, entonces preguntaré. A ver, Aguirre, Agrada Bruno, ¿cuánto te salió? Vertical en C, horizontal en C.